Sos deportista y no sabés qué cantidad de hidratos de carbono o de carbohidratos tenés que comer en tu día a día para mejorar tu rendimiento deportivo. Hoy te voy a ayudar a cómo saber qué cantidad tenés que consumir. Porque si consumís muy pocos, no vas a tener energía, no te vas a recuperar de tus entrenamientos. Pero si consumís exceso de hidratos de carbono, de carbohidratos, vas a engordar. Entonces, vamos a ver la cantidad según tu peso corporal, según la actividad física que hagas. No es lo mismo la cantidad de carbohidratos que tiene que comer un jugador de fútbol que un ciclista o un nadador. Entonces, vamos a ver para cada deporte y para cada disciplina. Pero es importante entender que la cantidad va a depender principalmente de tu peso y de la intensidad y tiempo que entrenes. Si sos una persona con sobrepeso o obesidad, estos valores no aplicarían tanto para ti. Tendrías que usar más un peso ideal corregido, que otro día vamos a ver al detalle. Pero en personas normales, estos valores les van a ayudar como indicación, como rangos. Hay que entender que no solamente depende del peso corporal que tenemos, sino de nuestro objetivo. Si estamos buscando perder grasa corporal, buscando ganar masa muscular o mantener nuestro peso y tener la mayor cantidad de energía posible. También es distinto, por ejemplo, en fútbol, la cantidad de hidratos de carbono cuando estamos en pretemporada, que tenemos doble turno de entrenamiento, por ejemplo, en la mañana y en la tarde, versus en temporada que solo entrenamos una vez en el día. Entonces, va a depender de tu peso, del deporte que hagas, de tu objetivo, si estás buscando perder grasa, ganar músculo, mantener, y va a depender en qué temporada estás. Entonces, ¿qué cantidad vamos a necesitar? Primero que nada, vamos a ver qué cantidad necesitamos en gramos de hidratos de carbono por kilo de peso. Cuando veamos, por ejemplo, una persona necesita 300 gramos de hidrato de carbono por día, no significa que necesita 300 gramos de pan o 300 gramos de banana, no. 100 gramos de hidrato de carbono no son 100 gramos de banana. Eso es muy importante a tenerlo en cuenta para saber la cantidad exacta de que tiene cada alimento. O te compras una tabla de composición química de alimentos, que eso nadie lo va a hacer, solo los nutricionistas porque es muy complejo. O te bajas una app de celular, MyFitnessPal, Fat Secret, la que vos quieras, Fitia, hay muchas, la que a vos te guste más, las gratuitas están perfecto. Ahí pones los alimentos y te va diciendo qué cantidad tiene por porción. En deportistas que van al gimnasio 5 veces por semana, 4 veces por semana, pero que van solo 40 minutos, una hora 5 veces a la semana, la cantidad de hidrato de carbono en general son de 4 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso. O sea que si pesa 70 kilos, hace 70 por 4 y tiene la cantidad de hidratos de carbono que tiene que comer en el total del día. Si está buscando perder grasa corporal, en vez de 4, podría consumir, por ejemplo, 3 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Y si está buscando ganar masa muscular, quizás podría consumir 5 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. O sea, mantenerse en un rango de 3 a 5 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Sin embargo, si esta persona que va al gimnasio es muy pesada, por ejemplo, personas que van al gimnasio hace muchos años y pesan 95 kilos o 90 kilos para arriba, en vez de usar cuántos gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, lo que yo utilizaría es el porcentaje de las calorías. ¿Cuándo utilizaría el porcentaje de las calorías? Cuando en mujeres es mayor a 75 kilos, 80, y en hombres mayor a 90 kilos. Si pesas 90 kilos o más, ahí en vez de usar gramos por kilo de peso, utilizaría porcentaje de tus calorías, porque si usas gramos vas a sobreestimar. Entonces, una persona que va al gimnasio, aproximadamente lo que va a necesitar es 50% de sus calorías del día van a venir aproximadamente de los hidratos de carbono. Después 25% de las calorías del día van a venir de las proteínas y 25 aproximadamente de las grasas. Las proteínas pueden ser un poquito más, un poquito menos, la grasa un poquito más, un poquito menos. Las proteínas van a andar 2 gramos de proteína por kilo de peso, puede ser un poco más, un poco menos. Pero en carbohidratos, 50% aproximadamente de las calorías totales. Si está buscando ganar masa muscular, ya puede ir más a 60%. Esas personas que van al gimnasio, hacen entrenamiento funcional todos los días, una horita, 40 minutos tranqui. En mujeres que hacen, o hombres también, gimnasia artística, ballet, danza,
4 o 5 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Sé que entrenan mucho, es muy intenso, pero también tienen que tener un peso bajo. Entonces, quizás las necesidades son un poco más altas, pero como tienen que tener un peso bajo, se mantienen en 4 o 5 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. O sea, si pesas 70, 70 por 4, si pesas 70, de 4 a 5 gramos. En deportes más fosfogénicos, esos que duran 5 segundos o menos, por ejemplo, powerlifting, halterofilia, lanzamiento de bala, salto alto, por ejemplo, saltos ornamentales, que son los clavados, aproximadamente van a consumir de 4 a 6 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso. Si es muy pesado, por ejemplo en powerlifting, y pesa, no sé, 100 kilos, en vez de usar esto, utilizamos porcentaje de las calorías. ¿Qué porcentajes? En deportes fosfagénicos aproximadamente es el 60% de las calorías diarias. En deportes de equipo, en cancha grande, por ejemplo, fútbol, rugby, hockey, también incluye CrossFit, por ejemplo, que entrena 1 hora por día, no más de 1 hora por día, no menos ni más, 1 hora y media por día. También en tenis, el rango utilizaría de 5 a 7 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. O sea, si pesas 70, 70 por 5, 70 por 7 y ahí tenés el rango. Puede ser un poquito más, un poquito más, menos. Estos son rangos y también va a depender de la cantidad de horas que entrenes en el día. Si haces un deporte en cancha chica, que tenés muchos cambios de dirección, pero también tenés muchas sustituciones, por ejemplo, básquetbol, handball, voleibol, en vez del rango de 5 a 7, me manejaría más por el rango de 5, más tirando al 5 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. O sea, si es básquetbol, handball o voleibol, con 5 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, estaría bárbaro. Obviamente, si estás en pretemporada, estás con doble turno, mucho más. O el día antes del partido podés comer 7, 8 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Entonces, estos son valores generales en el día a día de entrenamiento. El día antes de la competencia, el día de la competencia o el día después para recuperarse, las cantidades van a variar. Inclusive en general son más altas. ¿Okay? Deportes de fondo, de resistencia o deportes de equipo como fútbol, rugby, hockey, que tienen doble turno en pretemporada, por ejemplo, las cantidades de hidrato de carbono van a tender de 7 gramos de hidrato de carbono para arriba. Los ciclistas de ruta, 10 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso por día. Aproximadamente representa un 70% de las calorías diarias. Hay veces que 80 e inclusive hay momentos que 85% de las calorías del total del día o 90 son hidratos de carbono. Entonces, en deporte de resistencia los hidratos de carbono son muy importantes. Deportes que entrenan 4 o más horas a intensidades relativamente moderada a alta. Entonces, ciclismo de ruta de 7 para arriba gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Un ciclista en general, bueno, depende cuál ciclista, profesional, amateur, pero gastan como 5.000 calorías por día en entrenamientos. Hay veces que más, hay veces que menos, pero aproximadamente. Cuando son mujeres hay que tener en cuenta que todos estos rangos a veces yo me inclinaría más para el rango más hacia abajo o restarle 1 gramo de hidrato de carbono. O sea, en valores que dije, por ejemplo, un jugador de tenis de 5 a 7 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, si es mujer, en vez de 5 a 7 utilizaría de 5 a 6 o de 4 a 6. Una jugadora de fútbol profesional, bueno, en vez de capaz utilizar también de 5 a 7, bueno, con 5 vamos a estar bien, gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. ¿Por qué? Porque en general las mujeres tienen menos masa muscular. ¿Vieron que les dije que cuando el deportista es bastante pesado, en vez de usar gramos de proteína por kilo de peso, se usa porcentaje? Bueno, hay una excepción. En deportes acuáticos, donde no hay una gravedad que implique problemas articulares, en deportes acuáticos permite una carga de entrenamiento más alta, ¿ok? Que, por ejemplo, los que hacen maratón o ciclismo. Entonces, en esos casos sí podemos utilizar gramos por kilo de peso. Entonces, un nadador que pesa 90 kilos o más, alguien que hace kayak, que hace remo y pesa 90 kilos o más, en hombres,
pueden usar los rangos de hidratos de carbono por kilo de peso. Eso es muy importante a tener en cuenta. ¿Cuánto es el máximo de hidrato de carbono que podés consumir? Algún día lo vamos a ver, pero bueno, esos son los rangos. Algunos días van a ser más y algunos días van a ser menos. Hay un caso de estudio de James Morton, nutricionista e investigador en fisiología de la John Moores Liverpool University. Que esta universidad es una universidad de Inglaterra que está en el top 3 ranking del mundo de universidades en el área de nutrición deportiva. Entonces, es una universidad muy prestigiosa. ¿Y qué vio? Bueno, analizó a un ciclista llamado Froome, que aproximadamente pesa 60 y largos kilos, 67, 68, por ahí. Vio que en el Tour de France hubieron 3 días que era mucha subida y su requerimiento de hidratos de carbono era de 17 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Estos son cantidades abismales. Entonces, son excepciones. Ese deportista que tiene un requerimiento de 17 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso eran por esos 3 días. Para llegar a esas cantidades necesarias, tiene que tomar Coca-Cola, mucho azúcar, mucho pan blanco, arroz blanco. No, esos días no va a poder comer vegetales. Esos días cero vegetales. Porque si no, no va a llegar a la cantidad de hidrato de carbono que necesita en el día. Consumir demasiados hidratos de carbono cuesta. Por ejemplo, un plato grande de pasta, un plato lleno, tiene 60, 70 gramos de hidratos de carbono. 60, 70. Imagínate un deportista que necesita 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso y pesa 70 kilos. O sea, necesitaría comerse 10 platos de pasta, 10 platos en un día para llegar a 10 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Obviamente, come pan, come fruta, otras cosas. Pero llegar a 10 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, 17, calculá casi que es como imposible. Tienes que tener una super fuerza de voluntad de comer tanta cantidad. Es muy difícil. Entonces, no le tengan miedo al pan, a la pasta, a la papa. Son alimentos muy importantes para el deportista. Obviamente, en semanas que no entrenas intenso, las cantidades van a ser mucho más chicas. ¿Se pueden consumir? Sí, en cantidades más chicas. Quizás si entrenas 1 hora por día, cuando vayas a comer arroz, puede ser arroz integral. Vas a comer pasta, pasta integral. Pero si entrenás todos los días 3 horas o más, no comas pasta integral o arroz integral. Come arroz blanco, porque si no, no te va a entrar tanto volumen de hidratos de carbono. Si querés seguir aprendiendo sobre nutrición deportiva, te invito a suscribirte, a apretar la campana donde te van a aparecer videos y escribí en los comentarios de qué querés que hable en mi próximo video. Nutrición para X deporte o lo que vos me pidas, pero valoro mucho el me gusta. Muchas gracias por verme hasta acá.